Bienvenidos a su sección de Ecología Integral. Hoy vamos a conversar acerca de la exigibilidad de derechos. Los derechos humanos debemos entenderlos como logros, como conquistas sociales que han resultado de un amplio esfuerzo de demanda por parte de los grupos sociales a través del tiempo, y que una vez reconocidos por los estados pues se convierten simplemente en objetos de exigibilidad. No pueden ser vueltos a solicitar, no son un regalo, no son nada parecido. Es una obligación de los estados garantizar las condiciones para que esos derechos humanos que persiguen la vida digna sean cumplidos satisfactoriamente. En términos generales, los derechos han venido siendo categorizados utilizando diversas variables. Los derechos, digamos, de orden político, que fueron los primeros en lograr consenso, posteriormente derechos económicos, sociales y culturales, más adelante los derechos ambientales, al ambiente, desde una perspectiva centrada en el hombre, y mucho más recientemente comenzamos a hablar sobre derechos de la naturaleza. Esa concepción debemos entender a los derechos como una visión de progresividad, y que todos ellos son un conjunto, deben ser entendidos como integrales y complementarios. Por otro lado, debemos hablar de que existen unas condiciones para que esos derechos puedan ser materializados satisfactoriamente, y esas condiciones varían de estado a estado y aún dentro de los estados. En todo caso, esas condiciones van a determinar la eficiencia en el cumplimiento de esos derechos. La condición fundamental es sin duda la existencia de un sistema democrático que reconocemos como imperfecto, pero también como perfectible. Entendemos que mientras más y mejor sea la democracia, pues más o mejor será la satisfacción en el cumplimiento de los derechos humanos. Esa democracia la implementan obviamente los gobiernos y la sociedad, los gobiernos a través de políticas públicas que deben ser eficientes, y esa eficiencia debe ser medida más allá de las condiciones económicas. Tiene que ser una eficiencia de carácter social que permita resolver los problemas que la humanidad viene arrastrando a través del tiempo. En consecuencia, es ahí donde entramos al componente de responsabilidad. Esa responsabilidad en el cumplimiento de los derechos es compartida. Obviamente los estados como entidades políticos jurídicas deben garantizar las condiciones de organización, de estructura, de reglas de juego para que los derechos sean viables. Por otro lado están los gobiernos que implementan esas condiciones previas marco derivadas de la condición de Estado, y que han sido reconocidas en instancias internacionales que tienen ese carácter, y que los gobiernos a través de políticas públicas pues van a implementar las acciones necesarias para que los resultados de esas políticas públicas se transformen en cambios favorables en las condiciones de vida de la sociedad. Y corresponsablemente también la sociedad tiene una tarea que desarrollar en materia de ese cumplimiento, y tiene que ver con una supervisión, una vigilancia, un control permanente en el ámbito de la democracia de lo que hacen los gobiernos,
de cómo se traducen esas políticas públicas en su bienestar. Y en consecuencia de la mayor o menor eficiencia en el cumplimiento, se derivarán las acciones de exigibilidad en el cumplimiento de esos derechos humanos. Desde la perspectiva de la ecología integral, pues nos centraremos básicamente en los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza. Los derechos ambientales, pues, los entendemos como esos que tienen que ver con garantizar un aire limpio, por la provisión de agua potable, los sistemas de tratamiento, de las aguas residuales, todas estas cosas que han sido desarrolladas en las leyes, que están referidas obviamente a las constituciones nacionales, pero que luego son precisadas a través de las leyes. Nosotros pensamos que en este momento histórico aún tenemos un déficit en materia de educación en el marco de la sociedad que permita pues un fortalecimiento de la conciencia colectiva acerca del significado de los derechos ambientales. Una sociedad no puede vivir sin una provisión suficiente y de calidad de agua potable. Una sociedad no debe vivir en condiciones donde las aguas residuales anden por las calles sin ningún tipo de tratamiento. Una sociedad no debe permitir que el aire que respira en un barrio, en un sector de una ciudad o en el área rural sea un aire contaminado, y así sucesivamente. En consecuencia, mientras más conciencia social e individual tengamos, derivada de la educación, pues en esa medida seremos más eficientes en el proceso de exigibilidad de derechos cuando supervisemos la gestión de las políticas públicas y los resultados en términos de condiciones de vida. Y por último, los derechos de la naturaleza, que es una tarea que todavía está pendiente, que apenas se está comenzando a discutir, a debatir en los espacios que internacionalmente están construidos en materia de ese proceso progresivo de construcción de derechos humanos, y ahí todavía es mucho más necesaria la sensibilización de la sociedad y de los gobiernos, por supuesto, de todos los actores sociales en cuanto al significado que tiene la naturaleza por el simple hecho de estar ahí, ¿no? La naturaleza no solamente nos provee las condiciones básicas para que podamos resolver parte de nuestras necesidades materiales, sino que tiene una concepción distinta, mucho más amplia, y es hacia ahí donde creemos que la sociedad va avanzando. Desde la perspectiva de la ecología integral, desde los documentos que han surgido en los últimos años desde la Iglesia Católica, por ejemplo, pero desde otros espacios de debate y de construcción de conocimiento, entendemos que las posibilidades del desarrollo de esos derechos de la naturaleza, de los derechos ambientales y de la vida digna de manera integral dependen del cambio de modelo, un modelo que deje de privilegiar lo económico o material y que se oriente a privilegiar, a poner en el centro de las cosas la vida. Pasar del antropocentrismo característico de los últimos siglos hacia un modelo, un enfoque de vida, o un enfoque centrado en la vida humana, pero también en la vida del resto de los seres que participan en esta aventura de nuestra vida, ¿no? Y bueno, creemos que eso es una condición fundamental en la medida en que logremos sensibilizarnos conscientemente de estas cosas para que podamos vivir una realidad distinta, una realidad mucho más satisfactoria, donde podamos realmente eliminar esos males históricos como la pobreza, la exclusión. Te invitamos a ver por Amavisión Canal 7. Vive tus derechos.
La COVID-19 es una nueva enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona y es altamente contagiosa. Los hogares, líderes y comunidades indígenas deben estar alerta, prepararse y actuar a tiempo. Prevenir y contener casos de COVID-19 es la estrategia para sobrevivir y así mantener un territorio seguro. Si en el hogar hay un familiar con fiebre, tos o síntomas de gripe, debemos ubicarlo en otra habitación. En caso de que no sea posible, debemos colocar su hamaca a una distancia mínima de 2 metros de las demás personas. Evitar el contacto físico con esta persona. La persona con síntomas debe descansar, tomar abundante líquido, comida nutritiva y quedarse en casa hasta curarse. Todos los días se debe ventilar su habitación. Todos sus platos, vasos, cubiertos y envases se deben lavar antes y después de usar, y son para uso exclusivo de esta persona. Su hamaca, ropa y cobija deben lavarse todas las semanas y no deben compartirse con nadie más. Todos en casa deben lavarse las manos con agua y jabón, especialmente después de estar en contacto con la persona enferma, antes y después de preparar las comidas, antes y después de comer, después de ir al baño y cada vez que regresemos a casa de las actividades diarias. Evitemos el contacto innecesario con la persona con síntomas o enferma. Si lo hacemos, debemos usar un pañuelo desechable para taparnos la boca. Limpiemos las superficies y objetos que han sido tocados por la persona enferma. Al estornudar o toser, debemos taparnos la boca y la nariz con el codo flexionado o utilizar un pañuelo de papel. Bótalo después de usarlo. Evitemos tocarnos la cara, nariz, boca y ojos. Ante la aparición de otras personas con síntomas de fiebre, tos, cansancio o dificultad para respirar en el hogar o la comunidad, aplicamos distanciamiento físico, normas de higiene y los cuidados personales aquí explicados. Si aumentan los casos sospechosos de tos, fiebre y dificultad para respirar en tu comunidad, debes comunicarte con las autoridades y pedir con urgencia diagnóstico y atención médica, artículos de higiene personal, guantes, máscaras y batas de protección para prevenir mayores contagios en la comunidad. Ante la enfermedad COVID-19, debemos estar alerta, prepararnos y actuar a tiempo.